Invocamos tu nombre y demandamos, Señor, que tu palabra sea expuesta, que tú uses, oh Dios, este tu siervo como instrumento tuyo, y que tu palabra sea, Señor, expuesta con libertad, con claridad, con sencillez, con unción de tu espíritu, y produzca aquello que tú quieres en nuestras vidas. En tu nombre, Jesucristo, lo demandamos. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en Él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy, lo debo a Él. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. Mi alma estaba llena de ayes y tristezas, llena estaba de miserias y dolor. Con ternura Cristo me tendió la mano y me guió por el sendero del amor. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. Cada día viene a darme nuevo aliento, a mi corazón infunde dulce paz. No comprenderé por qué vino a salvarme, hasta que en el cielo pueda ver su faz. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. La paz de Cristo. Permítame saludar también a todos ustedes, nuestro hermano Andrés Hurtado, presidente de la Iglesia del Señor Hispana en los Estados Unidos, a nuestro hermano Gildardo Gómez, hermano Vicente, hermano Ángel Miro, hermano Gilberto, hermano Héctor, al hermano Henry Arango, Álvaro Muñoz, tu hermano Reinel Galvis, el hermano Orbeín Hermida, hermano José Correa, a los misioneros, Gilberto Ortiz Jr. y el hermano Carlos Mendoza, a los directivos del Distrito 5, hermano Elmer, hermano John Fabio, hermano José Anilio, hermano Jeremías, el hermano José Albeiro, a los demás directivos que están con nosotros, hermano Jaime Cardona, Jair Restrepo, Manuel Tavares, Euclides Valencia, Rubén Román, Excel Copete, Orlando Zárate, Wilfredo Bravo, a los hermanos del DECON, a los hermanos de Radio IPUC, a los oyentes por internet, a las esposas de los pastores y pastores que están aquí con nosotros. Los saludo a todos
Espero que no se me haya quedado ninguno por fuera. Amigos que nos visitan. Amén. Los hermanos que nos sintonizan a través de Radio IPUC. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leer Gálatas capítulo 5, versículo 13 hasta el 16. Gálatas capítulo 5, versículos 13 al 16. Dice el versículo 13: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Sigan, hermanos. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. Pueden sentarse, hermanos. El texto que hemos leído es un llamado de Dios. Quiero enfatizarlo, no es un llamado de hombre, es un llamado de Dios. Pero además quiero puntualizar que no es un llamado circunstancial, es un llamado permanente. Eso de andar en el Espíritu no es algo que se deba dar algunos días de nuestro caminar en esta tierra. El llamado a andar en el Espíritu es un llamado de 24 horas al día, de 7 días a la semana, de 30 días al mes, de 12 meses en el año, y todo esto hasta que el Señor venga. De manera que es un llamado permanente. La Biblia dice en Primera de Corintios 1:9, Primera de Corintios 1:9, fiel es Dios. Qué bueno es saber que tenemos un Dios fiel, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. La Biblia está llena de llamados. Mire, solamente en Romanos 1 hay 3 llamados. Los llamados a ser apóstol, el llamado a ser de Jesucristo y el llamado a ser santos. Y yo me pregunté cuál de esos 3 llamados era el más importante. Y cuando digo más importante me estoy refiriendo a que es el primer llamado que Dios hace a nuestras vidas, porque los demás se dan en el tiempo posterior a este. Y saqué la conclusión que el más importante llamado es el llamado a ser de Jesucristo. Y que su orden, el segundo llamado es el llamado a ser santos. Y que en su orden el tercer llamado es llamados a ser de Jesucristo. No se puede ser santo sin Jesucristo. Y no se puede ser pastor si no se es santo. Pero en esta iglesia, los que estamos aquí esta mañana, al Señor nos ha llamado a las 3 cosas. Nos ha llamado a ser de Él, nos ha llamado a ser santos y nos ha llamado a servirle a Él en su obra. Pablo plantea en la carta a los Romanos 3 deudas. La primera está en Romanos 1:14.
La segunda está en Romanos 8:12 y la tercera está en Romanos 13:8. La de Romanos 1:14 dice Pablo: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. ¿Cómo debía pagar Pablo de esa deuda? Bueno, la tenía que pagar conforme a las palabras que a continuación dice: en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros también a vosotros el evangelio, los que estáis en Roma. Ese era un llamado ministerial y un ministerio al cual Pablo tenía que responder. La segunda deuda está en el capítulo 8 y versículo 12, donde dice: así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Este ya no es una deuda ministerial, es una deuda espiritual. La tercera deuda está en Romanos 13:8, donde dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Este ya no es un llamado ministerial, no es un llamado espiritual, es un llamado de amor, es un llamado de fraternidad. Esas tres deudas que tenía que pagar el apóstol Pablo, nosotros también las tenemos que pagar. Somos deudores al Señor Jesús. Y claro, en el nuevo pacto, los mandamientos tienen un cariz y un matiz distinto, porque está enmarcado dentro de la realidad de un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Qué bueno es saber que aquí estamos los que un día el Señor nos encontró y nos dio un corazón nuevo. Qué bueno saber que esta mañana tenemos no solo un corazón nuevo, sino que tenemos un espíritu nuevo. Por eso los mandamientos en el marco del nuevo pacto no nos son gravosos. Él nos participó de su naturaleza, hemos nacido de nuevo, y por eso los mandamientos que el Señor nos da no son gravosos. Para nosotros los mandamientos del Señor son un deleite. Es como decirle a un tigre: tigre, le ordeno que coma carne. El tigre come carne por naturaleza. Y cuando el Señor nos dice: anden en el Espíritu, ese mandamiento no nos es gravoso. Andar en el Espíritu es lo más delicioso que hay, es lo más deleitoso que hay para nosotros. Pero quiero hacer una precisión adicional. Andar en el Espíritu equivale a decir: andemos en comunión con Dios. Y es que el ser humano fue creado para comunión. En un seminario que tuvimos en la ciudad de Bogotá, surgió una pregunta: ¿por qué creó Dios al hombre? Si el hombre le ha dado tantos dolores de cabeza al Señor, ¿por qué lo creó? Tuvimos que sacar una conclusión, que la única razón, el único motivo, la única respuesta a la creación del hombre es que Dios lo creó por amor. Aquí estamos por causa de ese amor. Y si nos preguntáramos para qué lo creó el Señor, tendríamos que decir que el Señor lo creó para tener comunión con Él.
creados por amor y creados para comunión. Tengo que puntualizar también que la comunión es iniciativa de Dios. La comunión no es una iniciativa del hombre. La comunión sí espera el responder del hombre a ese llamado a la comunión, pero la comunión es iniciativa de Dios. Hay que puntualizar también que el carácter del ser humano surge de esa comunión con Dios. Pero yo me pregunté el precio que se pagó por esa comunión. Porque cuando el hombre cayó y perdió el vínculo original, se escogió a sí mismo, quedó sumergido en la nebulosa del pecado y se puede afirmar que quedó incompleto. Sin embargo, el propósito y la iniciativa de Dios para la comunión y por la comunión se ha mantenido, porque el Dios que yo estoy predicando esta mañana no cambia. Él es el mismo. A Él sea la gloria. Había que pagar un precio y Él estaba dispuesto a pagarlo. El precio de la comunión fue ilustrado a través de la relación de un hombre profeta con su esposa infiel. El profeta se casó con una doncella y la amó. Y esa doncella quedó encinta. Y cuando iba a nacer su primer hijo, ella le dijo a su esposo: esposo, te tengo que confesar algo. El hijo que estoy esperando no es tuyo. Aquel hombre, como la amaba, la perdonó y siguió viviendo con ella. Pasó el tiempo y ella volvió a quedar encinta de una niña y él tuvo que escuchar de su esposa las mismas palabras: esposo mío, la niña que estamos esperando no es tuya tampoco. Al poco tiempo ella le pidió perdón y este hombre, como la amaba, la perdonó y siguió viviendo con ella. Volvió a quedar encinta, volvió a quedar en embarazo. Y entonces le dice por tercera vez la mujer a su esposo: el niño que estamos esperando tampoco es tuyo. Pero él, como la amaba, la perdonó otra vez. En últimas, ella se fue con sus amantes y se pervirtió y se prostituyó. Él quedó solo con sus hijos en casa. Y un día cualquiera, aquel varón pasaba por en medio de una multitud y había allí un hombre que estaba vendiendo unas mujeres. Y cuando él miró las mujeres que estaban en venta, se dio cuenta que allí había una que le era familiar. Se quedó mirándola porque estaba demacrada, estaba mal vestida, estaba andrajosa, y se dio cuenta que esa mujer que estaba ahí no era otra sino la amada de su alma. Y preguntó cuánto valía esa mujer y le cobraron 15 monedas de plata y le cobraron 1 homer y medio de cebada. Pero él estaba dispuesto a pagar por su amada y llevársela para vivir con ella. Es la ilustración de un Dios enamorado que ha visto que su pueblo se ha pervertido, se ha ido tras los ídolos, se ha ido tras las vanaglorias de ellos. Pero aunque ellos se han prostituido, Él los sigue amando. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas,
cada cual tomó su camino, pero el Señor, a pesar de ello, nos amó y pagó el precio por nosotros. El precio de esa comunión fue tipificado cuando Dios le pide a Abraham el sacrificio de su hijo. El hijo pregunta: Padre, ¿dónde está el cordero para el holocausto? La respuesta de su padre fue: Dios proveerá el cordero para el holocausto. Era un tipo de aquel cordero que fue sacrificado, del cual dijo Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El precio de esa comunión no solo fue ilustrado, no solo fue tipificado, sino que también fue profetizado. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, fuimos nosotros sanados. El precio de esa comunión no solamente fue ilustrado, no solamente fue tipificado, no solamente fue profetizado, sino que también fue explicado. El apóstol Pablo utilizó 3 metáforas. Ese recurso literario de la comparación, útil para entender la naturaleza de la comunión. La primera metáfora es el templo, una casa para Dios. Yo me he preguntado, ¿y será que Dios necesita casa? Si el cielo y los cielos de los cielos no lo pueden contener, dijo un hombre, cuanto menos esta casa que yo he edificado. El Dios nuestro es demasiado grande para que una casa lo pueda contener. Pero Dios quiere una casa, y es la lección, y es la explicación del por qué se construyó el tabernáculo, por qué se construyó el templo de Salomón, por qué su manifestación en carne, por qué el creyente y la iglesia como templo de él, como templo del Espíritu Santo. Dios se cambió de casa. Dios se cambió de casa. Ya no está en el tabernáculo, ya no está en el templo, ahora está aquí, en el corazón nuestro. La segunda metáfora es la esposa, que nos plantea la relación íntima con Él.
Pablo dice en 2 de Corintios 11:2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Nosotros, se me llena la boca y los pulmones de aire fuerte para decir que nosotros somos la esposa del Cordero. La tercera metáfora es el cuerpo, una relación no solamente íntima con Él, no solamente Él habitando en nosotros, sino una relación corporativa, un cuerpo ministerial para ejecutar y poner en marcha la obra de Dios. Podemos decir, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, espero que sí lo estén de acuerdo, que nosotros somos los pies del Señor, nosotros somos las manos del Señor, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, pero nosotros somos su cuerpo. Ahí es donde va la cabeza, va el cuerpo, y donde va el cuerpo, va la cabeza. No solamente habla de la relación nuestra con Él como el templo, como la esposa y como el cuerpo, sino que además el precio que se pagó por esa comunión fue manifestado plenamente. Y por eso mi Biblia dice, e indiscutiblemente grande es. Indiscutiblemente grande es. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, fue justificado en el Espíritu, fue visto de los ángeles, predicado a los gentiles, recibido y creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Es un enamorado entristecido. Él dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Él llora ante la tumba de su amigo. Él llora mirando su ciudad. Él se conmueve ante la multitud sin Dios y sin esperanza. Él es un Dios que siente el dolor y la angustia del ser humano. La Biblia dice que en todas las angustias de ellos, Él fue angustiado y fue su Salvador. Pero por sobre todo, es un enamorado dispuesto a todo. La Biblia dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. A Cristo no lo humillaron, Él se humilló a sí mismo. Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual esta mañana tiene un nombre que es sobre todo nombre,
y ante el nombre de Él se dobla toda rodilla en los cielos, abajo en la tierra, debajo de la tierra. Y toda lengua confiesa hoy que Jesucristo es el Señor. Para gloria de Dios Padre, porque Él es el Dios Padre. ¿Cómo profetizar el más grande milagro? ¿Cómo ilustrar lo inmensurable? ¿Cómo tipificar lo eterno? ¿Cómo explicar el amor de Dios? ¿Cómo comprender el precio, la importancia del llamado a la comunión? Yo he pensado que al amor de Dios le sucede algo similar que a las ideas con relación a las palabras escritas. Las palabras escritas son como el vehículo a través del cual viajan las ideas. Pero casi siempre sucede que la idea desborda la palabra. Y yo digo que el amor de Dios desborda cualquier palabra. No hay palabra humana, no hay lenguaje humano, no hay ninguna grafía, ningún fonema que pueda contener por sí mismo la grandeza del amor de este Dios que yo estoy predicando esta mañana. El llamado a la comunión, el más importante llamado. El llamado a ser de Jesucristo, el más importante llamado. Porque además de todo eso, es el que le da verdadero significado y propósito a la oración. Le da sentido porque explica cuál es el verdadero motivo para la oración. La oración es un medio, la comunión es un estado. Esto nos lleva a comprender el significado de la expresión orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Algunos oran, pero tratan mal a su esposa. No se dan cuenta que así sus oraciones no tienen sentido y eficacia. A veces le damos más importancia a la oración que a la comunión y no entendemos que la oración surge a partir de la comunión y que es una expresión de la misma y el medio para mantenerla. Hace poco, hace algunos años, vino un maestro a enseñarnos la palabra y todavía recuerdo lo que él decía de la oración. Él nos invitaba a graduarnos en la D de la oración. Y él decía que habían 3 niveles, como decir la primaria, el bachillerato y el nivel superior. Y él decía que el primer nivel de la oración era la oración por deber, que el segundo nivel de la oración era la oración por disciplina y el tercer nivel de la oración era la oración por deleite. A nosotros no es que nos toque orar, ni que nos hemos acostumbrado a orar, es que a nosotros nos es deleitoso, nos es delicioso hablar con nuestro Padre. Quiere decir que la comunión le da verdadero sentido y significado a la oración y al propósito de la oración. A veces decimos no encuentro por qué orar.
Pero si a usted le pasa eso, yo lo invito a que vaya a la carta que Pablo le escribe a los Efesios y mire las veces en las que Pablo dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. En una de esas ocasiones él dice que de él toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y luego dice: para que os dé, es decir, la oración tenía un objetivo, la oración tenía un propósito, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis. Eso es lo que pide Pablo, que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y continúa diciendo: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén, dice Pablo. El llamado a la comunión, el llamado a ser de Jesucristo, le da verdadero valor y significado a la vida cristiana y al ministerio. Nosotros, más que hacer cosas para Dios, vivimos para Dios. Porque no todo el que hace cosas para Dios vive para Dios. Pero todo el que vive para Dios hace cosas para Dios. Esta iglesia vive para Dios. Andar en el Espíritu, andar en comunión, es un estilo de vida. La Biblia nos habla justamente de la importancia de permanecer en Cristo, como la rama en el árbol para dar fruto. No hay que hacer esfuerzos humanos para dar fruto, porque el fruto surge espontáneamente. Yo me he preguntado, ¿qué esfuerzo tiene que hacer un árbol de naranjas para producir naranjas? Ninguno. ¿Qué esfuerzo tiene que hacer un tigre para comer carne? Ninguno, porque esa es su naturaleza. ¿Y qué esfuerzo tenemos que hacer nosotros para ser cristianos? Pues ninguno, porque la obra y el fruto lo produce es el Señor Jesucristo. Hace algún tiempo leí en un comentario bíblico que hay, según ese comentario, 3 clases de creyentes con 3 embarcaciones. El primero es el creyente o el cristiano de barco de remo. Se esfuerza por entero contra la corriente. Algo progresa, sin embargo se cansa y deja de remar momentáneamente.
Cuando se fija por seguir, se da cuenta que la corriente lo ha arrastrado más atrás. Hay muchos hermanos que procuran hacer las cosas dentro de sus propias energías físicas. Luchan y luchan sin victorias. El segundo es el cristiano del barco de vela, que cuando sopla el viento de la campaña evangelística, cuando sopla el viento de la convención, cuando sopla el viento del predicador bomba, cuando sopla el viento del programa especial, ellos elevan sus velas y su barco avanza en alas de la emoción y todo parece magnífico. Pero cuando cesa la brisa, cesa el progreso, acabada la campaña, ya no vale más. Este cristiano pierde el ánimo para la obra del Señor hasta que vuelve a soplar la brisa del avivamiento. Pero hay un tercer cristiano, que es el cristiano del barco de motor. Este barco progresa contra la corriente. No le molestan los vientos, porque él lleva la fuerza por dentro, que hace girar las hélices y avanzar sin importar las condiciones externas del tiempo. Vienen lluvias, vienen vientos, viene lo que sea, pero siempre avanza día y noche. El combustible de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Convierte a este cristiano en el barco de motor. Este cristiano avanza, tenga el viento en proa o tenga el viento en popa, sea la corriente contraria o favorable, no importa, sigue y sigue en el nombre de Jesús. Es que estamos persuadidos, estamos convencidos que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La obra es de Él, el perfeccionamiento es de Él. Nosotros no somos perfectos. Yo una vez le pregunté a un auditorio: por favor, levanten la mano los que piensen que son fieles al 100%. Y en ese auditorio ninguno levantó la mano. Pero yo les respondí y les dije: ¿por qué no levantaron la mano? Les voy a dar la razón. Porque nosotros hacemos de la fidelidad igual a la perfección. Y fidelidad no es igual a perfección. El Salmo 101, versículo 6 dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Y luego dice: ¿quiénes son los fieles de la tierra? El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. No somos perfectos, pero andamos en el camino de la perfección. Y déjeme decirle que uno tiene sus textos que le son favoritos. Creo que todos tenemos textos que nos llegan al alma. Todos tenemos textos que nos tocan de una manera especial. Todos los tenemos. Pero me quiero confesar con ustedes esta mañana y quiero decirles cuál es uno de mis textos favoritos. Porque yo sé que nosotros somos hombres de fe y le creemos al Señor, no de una fe circunstancial. No. A nosotros nos vendieron la idea de Semana Santa, pero el Señor no quiere Semana Santa, quiere vida santa. El Señor no quiere una semana de fe, Él quiere una vida de fe. Nosotros somos creyentes durante todo el día, durante toda la semana, durante todo el mes, durante todo el año, y estamos llamados a creer al Señor cuando nos dice algo.
Y yo pongo mi dedo sobre ese versículo y cada vez que lo pronuncio siento fuerzas dentro de mí. Y usted se preguntará, ¿y cuál es ese versículo? Es aquel versículo que dice: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. El Señor despliega todo su poder para que tú y yo no caigamos. Y si creemos que Jesús nos puede dar la casa, el empleo y nos puede dar la salud, la invitación es a creer esta mañana que Él es poderoso para guardarnos sin caída. Cuando un creyente, un ministro cae en pecado o en una relación adúltera, está pagando el precio más alto. Hay personas que venden su cuerpo por dinero y hay otras que lo entregan sin cobrar nada a cambio. Pero aunque no cobraran nada a cambio, el que cae en pecado o en una relación adúltera está pagando el precio más alto que se puede pagar. Está pagando el precio de la comunión con Dios. Y lo que es más, con su cónyuge. Y lo que es más, con sus hijos. Y lo que es más, con su familia. Y lo que es más, con la sociedad. Y lo que es más, consigo mismo, pues pierde la paz interior. Oh, digo yo esta mañana, y ese lo pongo entre signos de admiración y lo resalto y lo reitero y lo pongo con letras mayúsculas. Oh, si entendiéramos el valor de la comunión con Dios, es tan valiosa que vale la pena darlo todo por ella. Conozco un hombre que su madre al nacer lo envolvió en una bandera, soñaba con él en grande, esperaba que ese bebé se convirtiera en el presidente de la República. Pero lamentablemente ese joven creció y se perdió en los vicios. Su vida estaba destrozada. Pero un día, bendito día, Dios lo llamó a ser de él. Dios lo llamó a ser santo. Dios lo llamó al ministerio. Era un hombre tímido que temblaba con solo pensar en hablarle a un auditorio. Ese joven ahora es un anciano. Han pasado 34 años y lo único que tiene este anciano para ofrecerle al Señor es lo que tiene para ofrecerle la iglesia en esta mañana. Señor, lo único que te podemos ofrecer
Uscita via la bocca tosirmati. Ah, duribugazzi saya. Oberikan sasi kalabu. Sirivintala baburika la habika. Lo único que tenemos que ofrecerle al Señor es nuestra propia vida. No tenemos nada más. Vicentico, lo único que tenemos para ofrecerle al Señor es nuestra propia vida. Si no tengo más. No tengo más.